Listo, ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? ¿Sí pueden ver la pantalla, muchachos? Sí, profesor. Listo, entonces vamos. Y vamos con la palabra coaccionado que aparece en negrita en el texto puede ser reemplazada por qué. Lo mismo ocurría en la parte de arriba en las preguntas anteriores donde salía que a qué se refería la palabra anglicismo. Entonces, si uno sabe eh, cuál es el significado de la palabra, entonces, sin leer el texto, uno deduce enseguida la respuesta. Pero vamos a suponer que no sabemos el significado de la palabra, sino que a partir del texto vamos a deducir qué puede significar la palabra. Entonces, nos tenemos que centrar en esta parte que dice, un ser humano puede participar o no en una relación libremente, ¿cierto? De acuerdo a su voluntad, o sea, sí o no. Y si esa voluntad es respetada o coaccionada. Entonces vamos a mirar la pregunta. La palabra coaccionado que aparece en negrita en el texto puede ser reemplazada por tolerado, no, porque el tolerado es sinónimo de respetado. Permitido, no, porque nos están diciendo de que una persona puede entrar en una relación de acuerdo a su voluntad. Si esa voluntad es respetada o permitida, no, porque entonces no pondríamos permitido, sino respetado únicamente. Respetado o admitido, tampoco, porque estaríamos hablando de lo mismo. Sería respetado u obligado, ¿ok? Porque son contrarias las palabras. Entonces, la idea que nos explica, ahí la idea el sentido de esa idea es decir de que si se respeta la voluntad o si no se respeta la voluntad. ¿Y cuál es una forma de no respetar la voluntad? Coaccionando u obligando a la persona. ¿Ok? Coaccionar u obligar es lo mismo. Son sinónimos. Entonces la respuesta más que clara ahí en ese aspecto. Vamos entonces a... Bueno, la respuesta que dice es que es obligado. Entonces, permítame. Vamos entonces a la siguiente pregunta. En esta pregunta, cuando se trata de cómics, lo más recomendable es que uno primero revise el cómics y aunque no es un texto que tiene una secuencia, porque no es un texto regular, nosotros podemos hacer un mapa mental de ese texto que tiene imágenes. Entonces, ¿cuál es el mapa mental independientemente de que aún no lo he leído? De que lo que puedo inferir de este cómics es que me están hablando de las etapas de la mujer. ¿Por qué? ¿De dónde lo infiero? Porque veo unos globitos, unas nubes que dicen 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 y más de 60. Entonces, yo deduzco que me van a hablar entonces de las características o de, no sé, de la mujer con 10 años, la mujer de 20 o las necesidades de las mujeres de 30, los afanes de las mujeres de 40, las necesidades de las mujeres de 50, lo que llevan las mujeres en el bolso, las mujeres de 60, etcétera. Entonces, una primera mirada que yo puedo hacer al respecto. Yo no veo muy bien la imagen porque está muy pequeña, pero vamos a ver, creo que no se acerca, pero vamos a ver si, bueno, aquí la tenemos un poco más cerca. Con 10 años, ¿qué dice? Que la mujer gomitas y hebillas, chicles, diario íntimo Barbie, peine, fotos de Hanson, de los Hanson, $1, llaves de diario íntimo y del candado de la bicicleta, un panda. Bueno, entonces, con mucha más razón, como ya leí el primer recuadro, entonces, seguramente los demás recuadros me van a decir, efectivamente es lo que llevan las mujeres en sus morrales, en sus carteras, en sus bolsos, a lo largo de ciertas edades, ¿cierto? Y que van a ser unos intereses diferentes. Entonces, con 20 años, ¿qué llevan las mujeres? Anteojos con vidrios de color,
gafas de sol, pues, anticonceptivos, que son los del embarazo, agenda, cepillo y, no veo, y Rose, foto del almuercito, ya tienen, no, por favor, dejen la bulla en los micrófonos. Eh, cepillo de foto del amor, efectivo, ya no llevan $1, sino que ya llevan un poco más de efectivo, llaves de la casa y 3 compacts. Los 3 compacts deben ser 3 CDs compactos, que son compact discs. La sigla de CD es compact disc. Entonces, 3 compacts deben ser 3 CDs de música, pues. Eh, a los 30 años llevan los anteojos de sol, siguen con los mismos 20, agenda electrónica, los maquillajes, la foto del bebé, porque ya tiene hijos, la tarjeta de extracción, llaves de la casa y del carro, se le adiciona al carro porque siempre llevaron llaves de la casa, y chupetes y pañales desechables. A los 40 llevan los mismos anteojos de sol, pero se le adicionan los de ver, flores de bag, teléfono celular, pinza de depilar y limas de uñas, la misma foto del bebé de siempre, tarjeta de la extracción y crédito, llaves de la casa, el carro y ahora se le encima la de la oficina y un par de medias de repuesto. Entonces, sí vemos que la lectura que vamos haciendo de las etapas o de las edades de las mujeres nos va dando, nos va diciendo que a medida que transcurren los años en las mujeres, ellas van teniendo unas necesidades diferentes, por un lado, y unas necesidades que se mantienen a lo largo del tiempo, por otro lado, o unos gustos que se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Cuáles han sido? Las llaves de la casa, del carro o de la oficina. La casa siempre desde pequeña sigue como adolescente, a los 30 años se le adicionan las del carro y a los 40 los de la oficina, pero siempre ha tenido llaves. Siempre ha tenido gafas de sol. A los 40 se le adicionan las gafas de ver, de visión. Y en todas las etapas son cosas, gustos diferentes. A los 50 años vamos a ver que vemos 2 pares de anteojos, ya no tiene gafas de sol. Entonces ya vemos que es una mujer que necesita 2 gafas para ver de cerca y de lejos. Ansiolíticos o similar, libro de autoayuda, perfume, 3 fotos del carnet viejas, tarjeta de extracción, de débito y chequera, y llaves de la casa y auto. ¿Una qué? Una barra de chocolate en rama. Yo creo que me perdí mis gafas, por eso no veo bien. Más de 60 años, vamos a ver que llevan las mujeres. 2 pares de bifocales, que son gafas bifocales, para ver de cerca o de lejos. Una pequeña farmacia que siempre llevan las mujeres como esa bolsita donde llevan sus pastillas. Una guía de colectivos, co, co, cofia para la lluvia o sombrilla, pues, fotos de los nietos, monedero, llaves de la casa, etcétera. Bueno, entonces vamos a la pregunta. Como ya leímos la imagen o leímos el cómics, sabemos de que se tratan de las etapas y los gustos de las mujeres o de los que llevan en los bolsos. Pues esa es la idea principal del texto. Entonces, dicen que en una revista se expone lo siguiente. La cartera, ante todo, significa independencia para la mujer. La cartera como accesorio exclusivo de la mujer es relativamente nuevo. Hasta principios del siglo XX, el hombre le llevaba las cosas a la mujer. Eso ocurría a principios del siglo XX. Y cada vez que necesitaba algo se lo tenía que pedir a él. Es decir, Anne nos está diciendo que la cartera es ahora un sinónimo de independencia. ¿Ok? Significa independencia de la mujer. ¿Por qué? Porque antes las mujeres no llevaban nada, sino que era el hombre quien les llevaba las cosas. Y cada vez que ellas necesitaban algo, se lo tenían que pedir al hombre.
Por otro lado, dice el texto, la cartera representa el mundo privado de cada mujer. Y ya vimos en el texto el por qué. Porque llevan accesorios, cosas de su interés. En ella guardamos todo lo que necesitamos que nos acompañe. La pregunta va encaminada entonces, en ese sentido, de acuerdo a la caricatura y al texto anterior, se deduce que. Entonces, aquí Loraine respondió que podemos deducir una crítica al mundo íntimo de la mujer. No, porque es que en ningún momento se está criticando lo que llevan las mujeres. Ahí únicamente lo que nos está diciendo la caricatura es darnos unos datos de qué o cuáles son los tipos de cosas que llevan la mujer en ciertas etapas de la vida. Ya, ahí no estamos haciendo ninguna crítica, ahí el autor no está criticando si llevan perfumes, si llevan gafas, o si llevan celular, o si llevan preservativos, el por qué esto, no, no lo está diciendo. Entonces esa es la menos en esa pregunta. Dice que, entonces, una burla a los clichés y estereotipos del mercado que presionan socialmente a la mujer no puede ser tampoco esa, porque si ya dijimos que no es una crítica, entonces tampoco es una burla. ¿Ok? Burlarse es criticar, en cierto sentido. B, un estudio de los cambios de las necesidades y preferencias femeninas en el tiempo, puede ser. Entonces ya tenemos dos que son descartadas y una B que posiblemente puede ser. Entonces ahora miremos la viabilidad de la D. Una manera de señalar el empoderamiento de la mujer desde edades muy pequeñas. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La caricatura nos está hablando de esas necesidades o preferencias de las mujeres a lo largo del tiempo. Pero la pregunta no va encaminada a eso únicamente. La pregunta va encaminada a la caricatura, pero también al texto. ¿Y el texto qué nos está diciendo? Que la cartera significa independencia. Que la cartera es un accesorio exclusivo y relativo de la mujer. Que antes los hombres le llevaban las cosas a las mujeres, pero que ahora la cartera representa el mundo privado de la mujer. En ella guardan todo lo que necesitan que las acompañe, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la pregunta es más global. Me está diciendo que, de acuerdo al texto y a la caricatura, podemos deducir que, ¿cuál de las dos respuestas es más global? La D, ¿por qué? Porque es una manera de señalar el empoderamiento de la mujer desde edades pequeñas. ¿Ok? No podemos, la B podría ser una opción válida siempre y cuando nos estuvieran preguntando únicamente sobre la caricatura. En ese sentido, vamos a suponer que la pregunta fuera, en ese sentido, la caricatura, de acuerdo a la caricatura, se deduce que la respuesta perfectamente hubiera sido un estudio de cambios de necesidades y preferencias femeninas en el tiempo. Perfectamente hubiera sido esa. Pero como además de eso me están preguntando que, además de tener en cuenta la caricatura, el texto, entonces es la D, porque es una respuesta más que encierra más global lo que nos quiere decir. Entonces, D, una manera de señalar el empoderamiento de la mujer desde edades pequeñas. Si ven que es lo que yo les comentaba a ustedes, que siempre posiblemente pueden existir dos o más posibilidades de respuesta correcta, pero nosotros o ustedes o el lector tiene que leer muy bien la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? Y qué no nos están preguntando. Es muy importante saber eso porque si no, no vamos a saber responder y responder por el afán. Por eso fue que muchos perdieron. Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, vamos aquí a esta. Vamos a ver si me sale un poco más pequeña. Listo, aquí tenemos la imagen un poco más pequeña. Vamos a ver si la ponemos mejor. Listo.
Aquí todos pueden ver la imagen, ¿cierto? Esta es la pregunta número 9, que era sobre esta imagen del embarazo de los adolescentes. Prende las alarmas. ¿Qué tenemos en esta imagen? Es muy parecida a la anterior, porque en la anterior teníamos imágenes y texto. En esta también tenemos imágenes y textos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos arroja o cuál es la primera información o qué podemos deducir sobre esta imagen? Que todos los textos o todo lo que está en texto, miren, aquí a la derecha, aquí abajo, aquí a la izquierda, todo está o en cifras o en datos estadísticos, ¿cierto? Entonces ya tenemos una base de que nos están dando datos, cifras de algo. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es leerlo. Primero, en Colombia la tasa del embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años es del 19.5. En las adolescentes más pobres esta tasa alcanza el 30% y en las más ricas el 7%. Listo. Nos están hablando sobre la tasa de embarazo en adolescentes. Inicialmente, entonces nos siguen arrojando más datos. 20% de las adolescentes insatisfechos en anticoncepción, 50% de las mujeres que dejan el colegio es por el embarazo de adolescentes es mayor en la zona rural, el embarazo adolescente en zona urbana es de 17.3, menor que en la rural. Bogotá, 43, en Bogotá el 43.1 de las personas que tienen relación por primera vez no usa condón, el 80% de menores de 25 ha recibido educación sexual. Entonces, ¿ahí qué me están dando? Datos. ¿Y cómo me están dando los datos? A través de cifras. Esas cifras en porcentajes o números. Pero me está dando una información, que la información no es secuencial, es decir, que no está estructurada en un párrafo, separadas por puntos, por comas, por etcétera, sino que van dando una información que la persona puede leer, ya sea acá o acá o acá, el dato que le interese. Entonces vamos a la pregunta específicamente. Teniendo en cuenta los datos estadísticos, bueno, aquí mencionan lo que ya yo les decía, datos estadísticos que señalan las subregiones, es decir, las subregiones son estas: Orinoquía, Amazonía, Litoral Pacífico, Antioquia, Guajira, Cesar y Magdalena, Valle. Con respecto al avance del embarazo adolescente, podemos inferir que, entonces, cuando leemos aquí, por ejemplo, subregiones con mayor porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas. Aquí en esta nos va a decir cuáles son las subregiones que tienen mayor porcentaje de adolescentes que estuvieron alguna vez embarazadas. Y la que mayor porcentaje tiene es Orinoquía y Amazonía. Entonces recuerden que acá estábamos leyendo en la parte derecha que el embarazo en adolescente en la zona rural es muchísimo mayor que en la urbana. Entonces, por eso es que es mayor. Entonces, si ven que el texto, aunque está separado, se relaciona, uno puede hacer una deducción de lo que nos quiere decir el texto. Dice que el segundo aspecto está el litoral pacífico con un 28% y ustedes como lector pueden entonces deducir que la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico, pues el Pacífico, el litoral pacífico es Chocó, son poblaciones más rurales y son más vulnerables. Entonces, como acá nos están diciendo que en la zona rural es mucho más amplio el margen de las mujeres, de las adolescentes en embarazo, entonces por eso es resultado. Luego le sigue Medellín, perdón, Antioquia sin Medellín, o Guajira, Cesar, Magdalena y Valle. Entonces, teniendo en cuenta los datos estadísticos que señalan las subregiones con avance del embarazo adolescente, podemos inferir que aquí Loraine respondió que ella infería que algunas subregiones los datos no son concluyentes y tienden a aumentar. No entiendo de dónde Loraine saca esa respuesta, porque eso no lo está diciendo. Aquí la imagen nos está diciendo, nos está arrojando unos datos. Y los datos nos están diciendo aquí abajo, aquí abajito de la imagen, nos tengo como aquí en el puntero, no sé si ven el puntero del mouse, nos están diciendo que son datos del Ministerio de Salud de tal país. Debe ser el Ministerio de Salud de Colombia, nacional. Entonces, son datos verídicos. Uno por ende tiene que pensar que son datos verídicos, que son ciertos. Entonces, no, ella no puede decir o concluir que en algunas subregiones los datos no son concluyentes y tienden a aumentar. Sí son concluyentes, aquí lo están diciendo, 28, 26, 24, 22%.
sí son concluyentes. Los datos estadísticos son altamente desproporcionados entre subregiones. Pues eso no es un tema que nos están preguntando. Ahí nos están preguntando es qué nos señalan los datos estadísticos. Y si quisiéramos responder de que son altamente desproporcionados entre cada una de las regiones, no, porque entre Orinoquía y Amazonía, comparada con el litoral pacífico, de 28 a 28.1 no es desproporcional. De 26 a 28 tampoco es desproporcional. De 26 a 24 tampoco, ni de 24 a 22 es desproporcional. Entonces esa no es la respuesta. La C, los datos concluyen estudios precisos por cada subregión analizada. Puede ser, pero no me está diciendo qué estudio, cómo hicieron el estudio. Entonces, descartada. La D es que podemos deducir que la problemática se mantiene equilibrada en algunas subregiones. ¿Por qué equilibrada? Porque entonces 28.1 a 28 es prácticamente lo mismo. Entonces aquí mantenemos equilibrada la subregión Orinoquía, Amazonía y litoral pacífico. ¿Okay? Ya en el último punto, ya para finalizar la explicación, la socialización del parcial, en el último punto, ustedes tienen que leer el texto de los satélites artificiales de comunicación en el siglo XXI y escribir un párrafo argumentativo crítico en el que evidencien su postura. Loraine puso lo siguiente. Pues lo que yo entiendo, primer error, esto significa enseguida un cero, porque no es lo que entienda el estudiante. Está diciendo que es párrafo argumentativo, en el que se evidencia la postura, no es lo que tú entiendas. ¿Qué oposición asumes tú? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿O crees que podemos trabajar únicamente con satélites geoestacionarios para la comunicación o podemos trabajar con fibra óptica, que es lo que se trata el texto, a quien les tocó ese texto? Entonces ella pone, pues lo que yo entiendo es que en los últimos años de satélites es donde una gran importancia, donde la comunicación, en donde los pocos pensadores pudieron en diversos retos. Si ven que al momento de leer no expresa la idea, no hay una idea principal y no hay ideas secundarias, ¿ok? Entonces los comentarios que yo le dije a Loraine son estos. Loraine, tu idea no tiene sentido desde el principio. ¿Por qué? Porque no la tenía clara. Por otro lado, no es lo que entiendas, tenías que argumentar la postura. ¿Y por qué digo que la idea no tiene sentido desde el principio? Porque ella expone esto. Y es que en los últimos años de satélites, eso no tiene sentido. Es donde una gran importancia, donde la comunicación es donde los pocos pensadores pudieron en diversos retos. Entonces, si ustedes leen eso, es una frase que no tiene sentido, no tiene coherencia. Y bueno, y otros errores gramaticales, ortográficos, que A es con H y no con A únicamente. Por ejemplo, aquí, así los microondas ha debilitado una señal, es del verbo haber. Y en el párrafo no se evidencia la posición, entonces por eso le califiqué con 0 ese punto. Entonces hemos finalizado la revisión de ese parcial. ¿Alguien tiene alguna duda? Abro el micrófono para que opinen, por favor. Muchachos, ¿están ahí? Yes, Sí. yes. Listo, entonces entendieron el parcial. Obviamente no nos alcanza el tiempo para mirar otras preguntas, pues, pero la idea es que cada uno revise la plataforma y vea en qué se equivocó, en lo que no se equivocó, cuál es la respuesta correcta que les debe aparecer, pues, y mirar dónde tuvieron esa falencia. Entonces, ¿qué está? Profe, le puedo hacer una pregunta. Hola. En ningún examen
Pues usted sabe que, bueno, la mayoría de los profesores siempre, o más bien uno, pues evalúa un examen con el 100% de todas las respuestas. Pero siempre hay una que tiene 50 y 50, pero una sola es la correcta. Usted en el examen no colocó, por ejemplo, dos respuestas que hicieran referencia a la pregunta. ¿Cómo así? O sea, profesor, lo que le quiero dar a Que entender sí, es que, que sí, que sí. Tú me estás preguntando que si en el examen yo daba dos respuestas válidas. ajá, o sea, una que era la válida, pero la otra también podría ser, pero no era tan aceptable. No, fíjate que miramos, solamente hay una válida, que es la más válida Ajá, de todas. Fíjate que ajá. en el ejemplo de la caricatura y el texto de las mujeres, lo que llevan en el maletín, Por ejemplo, yo en esa me confundí y yo creo en esa la perdí. por eso, porque fíjate que ya hay dos válidas, pero la validez depende de lo que te pregunten. Fíjate que en ese ejemplo era válida la de decir que eran como los objetos de interés que llevaban las mujeres de acuerdo o a lo largo de su etapa en las edades, ¿cierto? Esa era válida siempre y cuando te estuvieran preguntando solamente sobre la caricatura. Pero como la pregunta va enfocada de, además de la caricatura, sí, no también el texto, y en el texto nos está diciendo que el bolso genera independencia de la mujer, porque Ajá. antes la mujer no cargaba nada, porque es que el hombre era el que lo cargaba, porque es que, ¿sí me entiendes? Entonces tú tienes que enfocarte en lo que te pregunta, lo que te dice la pregunta. No te enfoques solamente en lo que tú ves o en lo que tú quieres responder, sino que la pregunta te está diciendo en la caricatura y en el texto, entonces tú de la caricatura y el texto tienes que concluir algo. ¿Sí ves? Entonces allá habían dos posibilidades, pero una es la correcta porque una me engloba tanto la caricatura como el texto. Pero eso no quiere decir que cuando escoges la otra vas a tener un porcentaje de ganancia. No, porque no escogiste la correcta. Ok. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta? Vamos a ver. No sé si están de acuerdo en Profesor, ya quedan las notas así ya. quién me habla. Vicente. Vicente, Vicente, te fue muy mal en el parcial. Bueno, le voy a explicar algo. Profe, diga las notas finales. Ya se las voy a dar, Ahí está. ya se las voy a dar. Aquí están las notas las notas finales. Hubo personas que, como se los dije al principio, les fue muy bien en las actividades. Muy bien me refiero a que no perdieron las actividades, ni los foros, etcétera. Pero lastimosamente perdieron el parcial. Entonces, esas personas, por obvias razones, iban a perder el corte. ¿Por qué? Porque el parcial es el 50% del total del corte y el otro 50% está dividido en las 5 actividades, es decir, las 3 actividades y los 2 foros. Entonces, eh, eh, vamos a mirar un caso aquí, por ejemplo, el de... Vamos a mirar aquí. Ya todos pueden ver las notas de su parcial. Por ejemplo, las mías, me quedé suponiendo sí. Nombre. Castro Ordóñez María Paula. Vamos a ver Castro. Mira, María Paula, tú te viste aquí. Mira, este es un caso, un ejemplo de lo que yo estaba diciendo. Te fue en el foro 1, 4. En la tarea 1 te fue 3. En la infografía, 3, 5. En el foro 2 te fue un 4. Y en la tarea 2 te fue de 4, 5. Entonces, ¿cuánto? Y mira lo que sacaste en el parcial, 1, 7. Eso quiere decir que tuviste 3 preguntas buenas más el 0.2 que te puse en la pregunta 10. Recuerden que la pregunta 10 yo la podía calificar de 0 a 0.5. Podía poner de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, dependiendo de lo que yo consideraba si había cumplido con lo solicitado en la pregunta. Entonces,
Mira, María Paula, que, por ejemplo, esta nota del parcial te perjudicó porque el final del corte te quedó en 2.7. Si aquí te hubieras sacado, por ejemplo, un 2, te hubiera quedado la nota en 2.9. Si te hubieras sacado un 2.1, no te sube un 2.3, por ejemplo. Ya, mira, la nota mínima que tú necesitabas en el parcial era 2.3 para pasarla el corte con 3. Pero no llegaste al 2.3. ¿Sí me entiendes? Llegaste fue al 1.7. Entonces, eso es un ejemplo de lo que les decía. Les pudo haber ido bien en las tareas y en los foros, pero el parcial es el 50%. En el parcial es que se evidencia si pueden interpretar esos textos como debe ser. ¿Quién más? Listo, entonces pasamos al siguiente tema. Ah, Profe, profe, un deje que poquito. yo le tome pantallazo a esto. Profesor, Dime, Andrés Orozco, ¿ese cero de qué? ¿dónde estás, Orozco? Este cero es de el foro de géneros discursivos. Ah, ya. Eso quiere decir que la mayoría perdió taller de lengua en Mira, el primer corte. eso quiere decir que en el primer corte, vamos a ver cuántas personas. Profe, no lo escucho. Eso quiere decir que en el primer corte vamos a ver cuántas personas lo ganaron. Lo ganó una persona, que es Vicente. Lo ganó Luis, van 2. Lo ganó Moisés, 3. Soy Fabián, profe, yo no. ¿Cómo? Fabián, que le aparece. No. ¿Cómo? A Fabiana no es que le parece ganada. ¿A quién? Le parece ganada a Fabiana, sí. Sí, perdón. Perdón, Fabiana. 3-2. Luis Como así que va a estar emocionado uno, ¿vale? va Luis Goes, van 2 personas. Moisés, van 3. Mogollón José, van 4. André, 5. Andrés Mauricio Orozco, 6. Ya, no hay más, 6 personas. Y el parcial lo ganaron ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4. Únicamente lo ganaron 4 personas el parcial. Entonces, lo que pudo haber suceden varias cosas. Es que leen muy rápido, prematuramente, contestan muy prematuro, no leen bien la pregunta. Profe, Hola, ¿cuánto necesito sacarme en el segundo corte para poder pasar taller de lengua? ¿cómo es tu nombre? María Paula. María Paula, sí. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que el segundo corte